Señor. Hermanos, dirijámonos pues a Gálatas capítulo 1 y veremos hoy los versículos del 11 al 24. Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 24 veremos hoy. Y leo para ustedes la palabra del Señor, que dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Hermanos, qué tremendo relato este que vemos aquí al final de en estos versículos. Y hermanos, el título de esta enseñanza es un antes y un después. Y luego iremos desarrollando por qué un antes y un después. Porque hay aquí un antes y un después muy marcado en la vida de Pablo. Y yo creo, hermanos, que todos alguna vez hemos visto el programa de televisión que se llama Cambio Extremo. Todos hemos visto esos programas de televisión donde hacen un cambio radical a una persona en su aspecto, en su físico, y la persona queda completamente diferente. O hemos visto aquellos programas donde reforman casas. La otra vez me gustaba mucho ver esos programas de esos hermanos de Estados Unidos donde cogían una casa muy vieja o feíta y con un presupuesto y la transformaban de tal manera que parecía otra totalmente diferente, hermanos. Ahora imagínense que después de esa inversión, después de todo eso, la persona siguiera con el mismo aspecto o la casa siguiera igual. Imagínense en esto, diríamos como se dice en Colombia, esa platica se perdió. Ese dinero que se invirtió para ese cambio se lo robaron o se perdió. Y este es un ejemplo que todos nosotros podemos aplicar a nuestra vida, de antes de ser creyentes y después de ser creyentes. Y es lo que Pablo quiere hacer aquí, hermanos. Él quiere demostrar el poder transformador del evangelio verdadero, que es lo que en verdad cambia a las personas, porque el evangelio verdadero ataca el problema que está en el corazón del hombre. Recuerden que estábamos en un contexto donde los judaizantes querían implementar la observancia de la ley para ser salvos. Pero hermanos, la observancia de la ley no salva a nadie. Lo único que lo salva es el evangelio verdadero. La observancia de la ley lo único que hace es como poner un maquillaje a un muerto y hacer como que vive. O pintar una pared enmohecida, una pared que ya está por caerse, o pintar una viga de madera que está totalmente podrida y comida por la carcoma o las termitas. Eso sería lo único que puede hacer las obras de la ley en una persona para ser salvo. Lo único que hace es maquillarla, pero el problema sigue estando ahí, porque el problema es el corazón del hombre. Hermanos, hoy vamos a meditar en estos versículos que quedan pues del capítulo 1, y no debemos olvidar el contexto de estas palabras para tener un entendimiento correcto de esta porción, pero además para no perder de vista la enseñanza central que se irá desarrollando en toda la epístola. El apóstol Pablo empieza con un tono fuerte esta carta, como vimos hace unos domingos, y enseguida vemos cómo él quiere defender su apostolado. Pero no por ningún reconocimiento personal, hermanos. Todos sabemos que lo que movía al apóstol Pablo no era ningún reconocimiento personal, sino más bien porque defendiendo que él era un verdadero apóstol,
lo que hacía era defender el verdadero evangelio. Y de esta manera podía recuperar a esos hermanos que en el versículo 6 se habían alejado tan pronto del que los llamó por la gracia. Esa era la intención del apóstol. El apóstol, como vimos en la enseñanza pasada, tuvo que tomar varias decisiones firmes para poder decir con total convicción que él no quería el agrado ni el favor de los hombres, sino que lo único que procuraba era presentarse ante Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse delante de su Señor. Y seguramente, como dijimos, esto para él no era fácil. Nosotros ahora lo leemos y lo vemos como algo fácil, pero hermanos, yo creo que en probar desaprobación de la gente, de los judaizantes, y que se te ponga en cuestión tu apostolado, tu servicio, tu ministerio, hermanos, en eso había mucha presión para el apóstol. Sin embargo, él estaba tan convencido del evangelio de la gracia, que no le había enseñado, que no le había sido enseñado por ningún hombre, sino por el mismo Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a hacerlo, incluso, como vimos, a ser incluso apedreado en algunas ocasiones y dejado casi muerto a las afueras de las ciudades. Y después de que Pablo dejara en claro a quién quería agradar y de quién quería ser siervo, ahora en estos versículos nos va a hablar de su pasado. En los primeros versículos que vamos a citar, él nos va a contar un poco de su pasado, luego de su presente, pero también del después, o sea, de un antes y un después. Y un antes y un después que es muy marcado por un acontecimiento, por el acontecimiento de cuando a Dios, dice, del acontecimiento que vemos en el versículo 15, perdón, pero cuando agradó a Dios. Él era uno antes, pero después pasa a ser otro completamente diferente. Y hermanos, esto está muy conectado con lo que venimos hablando acerca del judaísmo y de la justificación solo por la fe. Y espero que más adelante quede un poco más claro. Pues no olvidemos, hermanos, quién era Pablo antes de que el Señor lo salvara. Creo que su testimonio de vida era algo de mucho peso para demostrar que el hombre no podía ser justificado por la observancia de la ley. Pues recordemos quién era Pablo antes de ser un creyente. Él era uno celoso de la ley y él tenía de qué gloriarse en la ley, pero el mismo testimonio de Pablo ya era de mucho peso para que los hermanos en Galacia reconocieran que no era por la observancia de la ley, sino por el Evangelio de Cristo, y que cuando se revela ese Evangelio de gracia ya no tenemos nada que añadir a la perfecta obra de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a ver pues esta enseñanza en dos encabezados. El primero será un antes en la vida de Pablo, y el segundo será un después en la vida de Pablo. Y veremos cómo la gracia del Señor puede transformar hasta el más vil de los pecadores y darle un giro de 360 grados a su vida. Pasar de ser un perseguidor a un perseguido. Pasar de querer matar a todos los que siguieran el Evangelio a estar dispuesto a morir por el Evangelio. Hermanos, esto solo lo puede hacer la maravillosa gracia del Señor, que cuando es aplicada verdaderamente en un corazón, lo transforma. Por eso estuvimos hablando al inicio, la transformación, un cambio extremo en una persona cuando esa gracia es aplicada en el corazón. Veamos pues nuestro primer punto, un antes en los primeros versículos. Y hermanos, en la vida de todos, no solo en la del apóstol Pablo, sino en la de cualquier creyente, hay un antes. En la vida de todo creyente hay un antes. El antes está asegurado en la vida de todos. Todos tuvimos un antes. Lo que se anda buscando muchas veces en la vida de los creyentes es un después. Lo que se anda buscando en la vida de los que han profesado es un después, porque muchas veces simplemente no se ve un cambio tan marcado, pero eso lo trataremos más en el segundo punto. Cada uno de nosotros ha tenido pues un antes en nuestra vida. Y si hoy tú estás aquí y no estás seguro de que has tenido un antes, hoy tienes oportunidad para que vengas al Señor en arrepentimiento y fe, y que el Señor sea revelado a tu vida como lo hizo Pablo, como lo hizo en Pablo, y tu vida pueda ser transformada y ahora puedas tener la bienaventuranza de un después. Hermanos, porque que nuestra vida sea cambiada de como era antes a como es ahora, tiene que ser para nosotros una bienaventuranza, y nos tenemos que sentir bienaventurados, porque no es algo que se le concede a todo el mundo. A nosotros se nos ha concedido esa maravillosa gracia.
Pablo pues comienza a decirles y a contarles de su vida en los versículos del 11 al 14. Y lo que va a hacer es contarles el antes precisamente, lo que él era antes de ser salvo. Y esto es muy importante, pues él quiere enfatizar y dejar claro que aunque era un fiel fariseo, no fue salvo sino hasta que le agradó a Dios revelar a su Hijo en él. Él nunca dice que haya sido salvo por la observancia de la ley. Y recordemos que esto era muy importante en ese contexto, pues el problema que se estaba tratando era precisamente eso. Y lo primero que quiere dejar en claro es que se acuerden de su vida pasada. Y él les dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Él trae a colación ahora en su mensaje su vida pasada. Y ellos lo que querían era que supieran el antes de Pablo, antes de que sucediera la conversión. Porque así se darían cuenta de que la salvación de este hombre no solo podía ser un milagro, hermano, solo podía ser un milagro, hermanos. Que el Señor cambia a personas tan pecadoras como Pablo, perseguidores de la iglesia, enemigos de Cristo, burladores, y las vuelva a sus siervos. Eso es un milagro maravilloso que solo Cristo puede obrar, que solo Cristo puede hacer. Y por eso él en los versículos 11 al 12 quiere dejar muy en claro que un cambio así no se produce por ninguna persuasión humana. Por eso él dice: yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino de Jesucristo. Nadie puede convencer a otro de tener un cambio así en su vida, y más, de un cambio tan repentino, de un cambio tan drástico en la vida de este hombre. Ningún hombre es capaz de convencer a otro y que tenga ese tipo de cambio. Por eso él dice: yo no lo recibí de hombre ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y aquí nosotros, hermanos, podríamos pensar de la siguiente manera. Podríamos pensar que eso pasó en la vida del apóstol Pablo porque él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Recuerden cómo sucedió la conversión del apóstol. A él nadie le estaba evangelizando. Él, mientras estaba persiguiendo a la iglesia, se le apareció el Señor y el Señor mismo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces podríamos pensar que al pasar este hecho milagroso en la vida de Pablo, pues entonces él, claro, ¿cómo no iba a cambiar? Si fue el mismo el Señor el que se le apareció y fue el mismo Señor el que le llamó a servirle y el que se le apareció, de tal manera que el apóstol dijo: Señor, ¿quién eres tú, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y podríamos pensar que, claro, una vida así, ¿cómo no va a ser transformada? Pero hermanos, ¿acaso no es eso lo que también ha sucedido en nuestra vida? ¿Acaso nosotros no hemos tenido un encuentro personal con el Señor? Hermanos, nosotros de la misma manera hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Y hermanos, aunque haya sido un hombre el que nos predicara el Evangelio, es la revelación personal del Hijo de Dios en nuestras vidas la que nos salva. Y cuando el Hijo se revela, mis hermanos, hay cambio. Cuando el Hijo de Dios se revela en una persona, no la deja igual. Debe haber una diferencia tremenda entre el antes y después en esa persona. Esa persona que ha tenido un encuentro con Cristo debe ser completamente diferente. Por eso es que es muy dudoso cuando alguno dice que ha encontrado al Salvador o que el Salvador le ha encontrado a él, mejor dicho, y permanezca igual. Es muy dudoso y a la vez muy contradictorio. Pablo dice que fue por revelación de Jesucristo. Y recuerden lo que significa esa palabra, revelación. La hemos escuchado muchas veces hablando acerca del Apocalipsis. Se le llama en otras traducciones revelación. Y hermano, eso es quitar el velo. Es correr el velo para ver con claridad. Y esa palabra es muy oportuna aquí. Porque note una cosa, que el apóstol no es que no conocía al Señor Jesucristo. O sea, él había oído hablar de él. Él sabía todo el movimiento que había cerca de Cristo. Él conocía de él. Además, él era su perseguidor. Él perseguía a todos los que iban por este camino. Cristo no era para él un desconocido en ese sentido. Pero una cosa muy diferente es conocer de Cristo a saber quién es él. Eso es muy diferente. Una cosa muy diferente es tener un poco de religión.
Una cosa muy diferente es incluso utilizar palabras cristianas o palabras evangélicas, vamos a llamarlo así. Una cosa, por ejemplo, es decir, gracias a Dios, Dios te bendiga, si Dios quiere. Eso en nuestra cultura es una jerga muy utilizada. Eso es muy común que se vea en nuestra cultura, incluso en nuestros familiares o amigos. Pero eso es muy diferente a que Cristo sea revelado en ti. El apóstol conocía de Cristo, sabía quién era Cristo, pero Cristo no había sido revelado, no se le había corrido el velo, no se le había movido el velo para que él viera con claridad. Y cuando ese velo se removió y se reveló, fue cuando el resplandor de la luz de Cristo le alumbró. Ahí fue cuando vemos en su conversión que él vio como un gran resplandor. Ahí fue que el velo se le reveló, o el velo fue movido, perdón. No te va a dejar indiferente cuando Cristo te alumbra. No te va a dejar indiferente. Vas a responder como Pablo al Señor y le dirás, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga por ti, Señor? Porque nuestro Señor es un Rey poderoso, hermanos. Cristo, cuando se revela a una persona, lo transforma. Y ahora en el versículo 13... pone su testimonio como una prueba irrefutable del poder transformador de Dios en su vida y les dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y hermanos, acompáñame a leer unos versículos en el libro de Hechos, donde se nos narra cómo era la conducta del apóstol antes de que Cristo se le revelara. Y el primero lo encontramos en Hechos 8, leeremos los versículos del 1 al 3. Hechos 8, del 1 al 3. Rápidamente leeremos unos textos para hacernos idea de quién era el apóstol antes y por qué él está trayendo ahora su testimonio como una prueba irrefutable del poder transformador de Dios. Y dice Hechos 8.1, dice, y Saulo consentía en su muerte, que está hablando acerca de la muerte de Esteban. En aquel tiempo hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Leamos ahora el 22, en el capítulo 22, 4 y 5, ahí mismo en Hechos. ...22, 4 y 5 dice, está hablando Pablo aquí, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Y el 5 dice, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Mis hermanos, esta era la vida del apóstol Pablo antes de que Cristo se revelara a su vida. Hermanos, Pablo no solo era un inconverso, él era un enemigo de Cristo. Él era un enemigo de todos los que siguieran el camino de Cristo. Él era un hombre malo, podríamos llamarlo así. Él era un hombre muy malo, de razón que en 1 de Timoteo 1:15 dice el apóstol, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, el apóstol había sido un hombre muy malo. No solo hacia el Señor, sino hacia todos los que creían en el Señor y seguían ese camino. Pablo había reconocido su pecado. Pablo aquí estaba reconociendo su pecado ante los hermanos de Galacia. Él no se olvida de lo que había sido antes y reconoce la gravedad de su mal. Y esta también es una evidencia de aquellos que son salvos, que han experimentado la gracia del Señor en sus vidas, que ahora ven el pecado como el Señor lo ve y que ahora reconocen el mal que antes hacían comparado con la excelencia y la santidad de un Dios completamente santo. Saben que cualquier pecado, por pequeño que parezca a nosotros, delante de Dios, de un Dios santo, es una falta gravísima, hermanos. El que ha experimentado esto en su vida no justifica el pecado. El que ha experimentado la gracia del Señor en su vida reconoce su pecado y se duele además por él. Y luego en el versículo 14 viene una parte muy importante para entender el contexto.
Recuerden lo que estaban haciendo los judaizantes, esto no lo debemos olvidar. Estaban enseñando que para ser salvos era necesaria la fe en Cristo, ellos no la negaban, pero le añadían las obras de la ley. Y aquí Pablo nos va a contar acerca de su vida en el judaísmo, y además nos va a decir que no era cualquier judío, sino que además, si fuera por las obras de la ley, él tendría de qué gloriarse. Dice el versículo 14, y en el judaísmo no era como cualquiera, aventajaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. No olvidemos el problema que se estaba tratando. Y para quitarle fuerza al mensaje al mensaje de ellos, de lo que decían los Gálatas, él lo que viene a decir ahora es, de los judaizantes, él viene a decir ahora, hermanos, como si les dijera, yo mismo vengo del judaísmo. Los judaizantes les están hablando acerca de las obras de la ley para ser salvos, pero hermanos, yo mismo vengo de allí. Yo hacía todo lo del judaísmo. Es más, yo no era cualquier judío, yo los aventajaba, pero no fui salvo por ninguna de estas cosas. No fui salvo por ninguna de estas cosas, sino cuando la gracia de Dios fue revelada en mi vida. Acompáñenme en un momento a Filipenses 3, del 4 al 6. Filipenses 3, del 4 al 6, donde Pablo nos cuenta acerca de esto que venimos hablando. Filipenses 3, del 4 al 6. Dice el apóstol, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hermanos, si hubiese sido por las obras de la ley, Pablo hubiera sido el primero en salvarse. Él hubiera sido el primero en justificarse por ellas, pues él aventajaba a los demás. Él se hubiera ganado el cielo si hubiese sido posible ganárselo por las obras. Pero hermanos, él nos está dando testimonio de que no fue así. De que aunque él cumplía con todas esas cosas, él no fue salvo antes del versículo 15. Él no fue salvo antes de que Dios se le revelase en su Hijo. Y note algo muy importante aquí, que los judíos, los fariseos, basaban todo el sistema religioso en las buenas obras. Ellos basaban todo el sistema religioso en lo que eran las buenas obras. No estaba basado en el Antiguo Testamento, que es que a veces nos confundimos en eso. Ellos estaban basando todo en las buenas obras, pero no en el Antiguo Testamento. Porque si los judíos hubieran interpretado bien el Antiguo Testamento, les hubiera conducido a Cristo precisamente. Lo que hemos visto, hermanos, en las escuelas bíblicas, aún en el Antiguo Testamento, aquellos hombres fieles, aquellos que tuvieron salvación, fue porque confiaron en la obra preciosa de Cristo, que tenía que venir como Mesías prometido, que aún se debía manifestar, pero confiaron en esa obra. Nunca fue por la observancia de las obras de la ley. Nunca fue por eso. Porque eso lo que hace es desviar a la gente de la gracia y conducirla a querer justificarse por ellas mismas. Y no estamos muy lejos de esa realidad hoy en día. Hoy en día la gente se quiere seguir justificando por las obras. ¿Cuántos son los que dicen, como el joven rico, que no han hecho nada malo? ¿Cuántos son los que a día de hoy dicen que todo lo han cumplido? Si le vas a evangelizar a alguna persona, depende de la que sea, te va a decir, es que yo no tengo de qué arrepentirme, porque yo soy una buena persona. Esto es un peligro tremendo, hermanos. Que la gente se siga justificando por las obras es algo tremendo, pero es algo también muy antiguo, que vemos que ya desde estos tiempos se estaba practicando. Porque si esas personas que se justifican en las obras se miraran en el espejo de la palabra de Dios, seguro que ya no se notaban tan justas y tan perfectas, sino que verían su pecado, verían su mal, se darían cuenta de lo pecadores que son y no seguirían despreciando la obra del Señor.
Pero lo que pasa es que como se miran entre ellos mismos o lo que hacen es mirarse en el espejo de otra persona, pues por eso es que entonces ellos se creían salvos al guardar ciertas obras. Ese es el peligro del judaísmo, ese es el peligro de la salvación por obras. Hermanos, yo creo que de aquí muchos quizás hemos pasado por algo parecido. Quizás en otro tiempo nosotros nos quisimos justificar. Quizás en otro tiempo, cuando se nos predicó el Evangelio, la primera vez no lo aceptamos, no nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque teníamos el mismo pensamiento. Yo no soy tan pecador, yo no necesito, yo no hago nada malo. Ese ha sido quizás el pensamiento, no sé si de muchos o tal vez de todos. No vimos nuestro pecado y nos escondimos detrás de aparentes buenas obras. Y digo aparentes porque no eran buenas para nada, sino que al compararnos con los más malos, pues claro que entonces nosotros veníamos a ser los buenos. Pero no es así. Cuando te miras en el espejo de otros, siempre te vas a ver menos pecador que ellos. Y todo esto sucedió, y todo esto puede haber sucedido en nuestra vida hasta que en el versículo 15 se nos aplica también a nosotros. Pero cuando agradó a Dios, ahí fue cuando todo en nuestra vida cambió. Nos justificábamos en nuestras obras, no nos veíamos pecadores, estábamos aún ciegos. A nosotros también se nos tenía que remover ese velo que se le movió a Pablo para poder ver al Señor Jesucristo con claridad. Nosotros estábamos en la misma condición, pero cuando agradó a Dios, todo cambió, hermanos. Ahí todo cambió, así como en Pablo, también en cada uno de nosotros. Y ahí es cuando entramos en nuestro segundo punto, un después. Hemos visto el antes de la vida de Pablo, de cómo él se comportaba antes, celoso en el judaísmo y persiguiendo sobremanera a la iglesia, asolándola, y aventajaba a los judíos. Pero ahora vamos a ver qué pasó después de ese encuentro con el Señor. Y dice el versículo 15 y 16, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Hermano, en la vida de todo creyente hay un antes, pero en la vida de todo creyente verdadero también hay un después, y es un después glorioso. Así como Pablo les cuenta a los Gálatas de su vida anterior en el judaísmo, nosotros podemos hacer lo mismo con nuestro testimonio. Y note que Pablo está hablando de su testimonio. Para Pablo hay un antes y un después muy marcado, muy diferente a como era antes. Hay un cambio completo de vida, y no solo de vida, de propósito. Tanto así que antes quería matar a todos los cristianos, ahora está dispuesto a dar su vida por ellos. Recuerde que Pablo desearía ser anatema, incluso para que los demás consiguieran a Cristo. El propósito de su vida antes era acabar con el cristianismo, era erradicarlo. Ahora es un apóstol y su propósito es expandir el evangelio. Qué paradoja en la vida de Pablo, ¿verdad? Pero así es como sucede cuando el poder de Cristo transforma a una persona. ¿Cómo cambia la vida de una persona cuando se encuentra con Dios, hermanos? ¿Ha cambiado así nuestra vida, hermanos? Esa pregunta nos la podemos hacer nosotros. Es una pregunta muy buena para nosotros. Dicen los versículos 15 y 16 que ya hemos leído que para que hay un cambio, hay algo muy llamativo en la salvación de Pablo, perdón. Y es que si ustedes se acuerdan, cuando vemos la conversión de Pablo, él no iba buscando al Señor para nada, hermanos. Por eso dice aquí en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios. Hermanos, Pablo no iba buscando al Señor. Esa idea a lo mejor está en nosotros, pero Pablo no iba buscando al Señor. Es más, Pablo no permitía ni siquiera que le hablaran del Señor. Él mataba a los cristianos, los perseguía, los encarcelaba. Y si ustedes se acuerdan, él no iba buscando para nada. Él iba en contra de todos los que seguían ese camino. Por eso cobra tanto sentido este pero aquí en el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios. Porque fue cuando agradó a Dios, hermanos. No fue cuando Pablo quiso, fue cuando agradó a Dios. Y así como en Pablo, también en nosotros. Nuestra salvación, nuestro arrepentimiento, vino cuando al Señor le agradó. Vino en el momento que el Señor se reveló poderosamente en nuestras vidas. Cuando el Señor quiere darle su gracia abundante y generosa a una persona, lo hará.
es capaz de cambiar hasta el más vil de los pecadores y producir un cambio maravilloso en él. Ese es el poder transformador de nuestro Cristo y ese es su poder soberano. Pasando de Pablo, de ser un perseguidor a un apóstol, hermanos, esto es algo maravilloso que solo Cristo puede hacer en una persona y de una manera repentina. Esto es algo maravilloso en la salvación del apóstol. Mis hermanos, es cuando agradó a Dios, no es cuando agradó a nosotros. Es cuando en su beneplácito, es según el beneplácito de Dios. Pablo no solo fue salvado, sino que también dice que fue apartado para el ministerio. Muy parecido a lo que encontramos, si se acuerdan, del profeta Jeremías, en Jeremías 1:5, donde dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esta es la forma en la que el Señor, como Rey soberano, obra, disponiendo todas las cosas y a todas las personas, y manifestando su poder, apartando cristianos, apartando obreros para su servicio, incluso antes de que estos nazcan. Hermanos, y que la salvación suceda cuando a Dios le agrade, no quiere decir que el pecador no se tenga que preocupar por su condición. Al contrario, cada pecador tiene que estar preocupado por su condición. Cada pecador debería buscar al Señor. Aquí lo que se quiere enfatizar, hermanos, es que cuando Dios quiere obrar y revelar a su Hijo en una persona, no hay nadie que se le resista, ni el mismo Pablo. Cuando Cristo se revela en la vida de alguien, no hay opciones, mis hermanos. Cuando Cristo se revela, lo único que resta es decir como Pablo, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Cuando el Señor llama a una persona, Él no se va a quedar en la puerta tocando, como hemos visto muchas veces que se dice, y pidiendo permiso para entrar. Esa es una imagen muy apropiada y diría yo hasta irreverente cuando nos referimos al Señor. Cuando Él quiere salvar a alguien, no hay nada que se le resista. Y si tú no abres la puerta, Él la va a tirar abajo y te va a tirar a ti con todo y puerta, como lo hizo con Pablo. El poder de nuestro Señor es tanto que cuando se revela a una persona no la deja igual, mis hermanos. Esto es muy importante que lo meditemos. Y el testimonio de Pablo es una prueba de ello. Pablo tenía de qué gloriarse antes. Él dice, yo aventajaba, yo tengo de qué gloriarme. Pero después de la cruz, después de que Cristo se revelara, ya no tiene nada de qué gloriarse sino en la cruz de Cristo. Ya Él se considera como nada, solo se gloría en la salvación que es por gracia, por medio de la obra de nuestro Señor. Porque cuando una persona conoce la gracia del Señor, hermanos, fíjense en esto, cambia hasta su forma de hablar, cambia hasta el orden de los pronombres personales. Ya no es yo, mis obras, mi justicia, lo bueno que soy, sino que ya empieza a decir, es Él, es Él, es su obra, es su justicia perfecta, es lo bueno que es Él, todo va dirigido a Él y ya no tiene de qué gloriarse, porque una cosa que hace la gracia de Dios también es hacernos ver nuestra condición. Eso es algo que hace la gracia de Dios. Nuestro pecado, nuestra maldad nos hace ver de que ya no hay nada en lo que nos podamos apoyar para gloriarnos, ni siquiera, hermanos, en que buscamos al Señor, porque eras tú el perdido. Fue Él quien te encontró a ti, tú no encontraste al Señor. Así que Pablo, contando su testimonio, lo que está haciendo es defender su ministerio. Él está queriendo defender su ministerio ante las acusaciones de los judaizantes, pero también está defendiendo el evangelio de la gracia de Dios. Y está haciéndolo trayendo a los Gálatas su testimonio, enfatizando que no es por las obras, porque Él, si fuera por las obras, Él tenía de qué gloriarse, pero Él dice, no es por las obras, sino cuando se revela el Hijo de Dios en nuestras vidas. Ahí es el verdadero evangelio. Pablo, pues, en los versículos siguientes, a partir del 16, continúa haciendo como una breve reseña biográfica de lo que fue su vida, después de la conversión, para continuar en la defensa de su apostolado y defender el evangelio de Jesucristo. Hermanos, fíjense en esto, ¿qué luchas tenía el apóstol? Como él no había sido de los 12 discípulos, los judaizantes se querían meter por ese lado y decir que él no tenía la misma autoridad que los demás apóstoles y decir
restarle autoridad a su ministerio. Y cuando alguien, hermano, quiere restarle la autoridad al ministerio de un siervo del Señor que predica fielmente el Evangelio de la gracia, eso es un ataque de Satanás, hermanos. Eso lo que hace es frenar el avance de la obra. Y estos judaizantes fueron muy astutos. Por eso querían restarle autoridad a su ministerio, diciendo, este no puede ser apóstol porque este no era de los 12. Este no era de los 12. Y Pablo pues sigue su defensa y tiene que decir que él no es menor que ninguno de los apóstoles. Pues vamos a leer lo que dice, por ejemplo, en Hechos 9:15. Vamos a leer lo que dice Hechos 9:15. Hechos 9:15, mire lo que le dice el Señor. Está hablándole el Señor a Ananías, el que bautizó a Pablo, y le dice, el Señor le dijo en Hechos 9:15, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Escogido por el Señor para llevar su nombre. Y en 1 Corintios 9, él dice que tiene los mismos derechos que los demás apóstoles. Él en ninguna parte se está sintiendo menor en autoridad a los demás apóstoles. Y en los versículos del 17 al 19 narra cómo después de su conversión, él estuvo 3 años sin ir a Jerusalén, sin ser instruido por ningún hombre, ni por los apóstoles, hermanos. Ni siquiera por los apóstoles, sino por el Señor mismo. Así como empezó en el versículo 1 de Gálatas. Pablo, apóstol de Jesucristo. Así que él está queriendo defender su ministerio y decir que aunque no fue enseñado por los apóstoles y aunque no era uno de los 12, él no era menor en autoridad que los demás. Y en el versículo 20 tiene que hacer una afirmación solemne y decir, he aquí delante de Dios que no miento. Hermanos, ¿ustedes se imaginan la lucha que tenía Pablo en ese momento, tratando de convencer a los Gálatas y a los de allí de que él no era de menor autoridad, de que él había sido instituido apóstol por el mismo Señor Jesucristo? Imagínense la lucha que tenía el hermano allí para llegar a hacer una afirmación tan solemne. Hermanos, he aquí delante de Dios que no les estoy mintiendo, no les estoy diciendo nada que sea mentira. Quizás los judaizantes lo que estaban haciendo era, ya conocían acerca del testimonio de Pablo, pero quizás los judaizantes lo que estaban haciendo era expresándose como hacemos muchas veces nosotros casi en un tono despectivo y de burla hacia los demás, diciéndoles, sí, claro, ¿cómo no que tú eres apóstol del Señor? Sí, claro, pues eso es muy fácil, eso lo dice cualquiera, yo mismo fui instruido por el Señor. Quizás ellos lo que estaban diciendo era eso, que él tiene que llegar a decir, hermanos, he aquí delante de Dios que no miento, haciendo una afirmación solemne para defender su ministerio. Por eso él tiene que hacer esta afirmación solemne y en los versículos siguientes vuelve a acudir a su testimonio. Antes acudió a su testimonio diciéndole, ustedes habían oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Y ahora en los versículos siguientes, del 21 al 24, vuelve a acudir a su testimonio, pero ahora no en un antes, sino en un después de que el Hijo de Dios se le revelara a su vida. Y leemos los versículos del 21 al 24 y dicen, después de las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Hermanos, a Pablo no lo conocían las iglesias de Judea. Él no había sido conocido por ellos. No lo conocían como uno de los discípulos del Señor. Pero hermanos, su testimonio hablaba fuerte y claro a esas iglesias. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, dicen ellos, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Hermanos, qué cambio tan maravilloso en la vida de Pablo. Qué maravillosa transformación que se produce cuando alguien tiene un encuentro con el Señor. Y note, hermanos, de que es muy importante que nuestra predicación vaya acompañada con un testimonio. Pablo lo que está haciendo es apelar a su testimonio para darle fuerza a lo que está hablando y decirles, si ustedes no me creen a lo que yo les estoy diciendo, hermanos, compruébenlo por mi testimonio, porque mi testimonio es una prueba de haber sido transformado por el poder de Dios. Nuestra evangelización, pues, hermanos, tiene que ir acompañada de un buen testimonio.
para que nuestra evangelización no pierda poder. El Evangelio, cuando lo proclamamos, tiene que ir acompañado de vidas que demuestren que el Evangelio que predicamos es poderoso. ¿Qué sentido va a tener nosotros predicar simplemente moralismo a personas cuando no ven una transformación en nosotros? No va a tener ningún sentido. Nosotros debemos hacer como Pablo, acudir a nuestro testimonio y decirle, miren ustedes mismos si lo que yo les estoy predicando es verdad. Y eso es muy bueno para aplicarlo con familia y amigos que nos conocen como éramos antes, que saben cómo éramos nosotros antes de que el Hijo de Dios se revelara en nuestras vidas. Es bueno decirles, miren mi testimonio y comprueben que el poder de Dios es real y que Dios transforma a una persona cuando se le aparece en su vida, cuando se revela. Hermano, aquí entra de nuevo otra pregunta en nuestra vida. Si eso lo debemos aplicar a nuestra vida y hacerlo, ¿podemos hacer esto con las personas que nos conocen? ¿Podemos decirles eso con total seguridad y decirles, es que lo que les estoy predicando es verdad? Podemos hacerlo, podemos traer a las personas a decirles, miren, acuérdense de mí, como yo era antes, un bebedor, pero el poder de Cristo me transformó. O decirle, mira cómo era antes yo, un inmoral, pero el poder de Cristo me transformó. O cómo era yo antes, un rencoroso, pero cuando Cristo vino a mi vida me transformó. O cómo no tenía amor, o cómo vivía solo para mí, o cómo hablaba de manera vulgar. Cualquier ejemplo es bueno para que las demás personas vean el poder de Cristo en nuestras vidas. Pero hermanos, nuestra vida tiene que haber cambiado así como la de Pablo. Para que nuestro testimonio tenga esa fuerza necesaria en el evangelismo, nuestra vida tiene que haber cambiado. Si no ha cambiado, hermano, de nada nos sirve. De nada nos sirve de que sigan viendo que somos rencorosos, de que seguimos siendo inmorales, de que seguimos teniendo falta de amor, falta de perdón. De nada nos sirve eso en nuestras vidas. Nuestro testimonio tiene que ser una fuerza para el evangelismo. Muchas veces por eso cuando se evangeliza se dice, fíjense en esta frase, se dice, no mires a los hombres porque te vas a decepcionar de ellos, mira al Señor. Hermanos, y esto tiene parte de verdad, esto es verdad. Si el hombre se fija solo en el hombre va a ser decepcionado tarde que temprano. Pero hermanos, esto se está utilizando para justificar los pecados de los creyentes. Se está utilizando por eso. En vez de tener la vida de los creyentes como ejemplo, le decimos al ejemplo, no mire la vida de los creyentes. Qué contradicción con el testimonio del apóstol Pablo. O sea, en vez de utilizar la vida de los creyentes y decirle, venga para que vea vidas transformadas, ven a Cristo, ven al Señor para que veas vidas que han sido transformadas, le estamos diciendo a la gente, si viene a la iglesia no mire a los hombres, mire a Cristo. Pero entonces no hemos sido transformados por el mismo Señor que Pablo. Bueno, nosotros también deberíamos de ser así. Y es una completa contradicción con el testimonio de Pablo. Por el contrario, hermanos, lo que debería hacer la gente es glorificar a Dios en nuestras vidas como hicieron aquí con Pablo en el versículo 24. Y glorificaban a Dios en mí. Glorificar a Dios por nuestras vidas, maravillarse del poder transformador de Dios, transformando a pecadores en santos. Oh, hermanos, tengamos esto muy en cuenta en nuestra vida. Tengámoslo muy en cuenta. Que no seamos de aquellos que dicen, esos cristianos, o sea, de aquellos de los que hablan de los cristianos que dicen, esos cristianos dicen y no hacen. Hablan de un Dios que transforma, pero ni siquiera ellos han sido transformados. Son unos hipócritas. No seamos de aquellos, hermanos. Oh, mi hermano, pídele al Señor que te examine muy bien. Pídele al Señor que tu testimonio sea una prueba de su poder. Y corrige, hermano. Examínate y corrige todo aquello que tengas que corregir en tu vida. Corrígelo para la gloria del Señor. Porque además de eso, cuando corrijas esas cosas en tu vida, el evangelismo va a tener fuerza por tu testimonio. Ahí el Señor se va a glorificar en tu vida. Que la gente pueda ver como Pablo está haciendo aquí, trayendo un antes y trayéndoles un después. Que la gente pueda decir, oh, me acuerdo de este como era antes, pero mírenlo como es ahora. Transformado por el poder de Dios. Que la gente pueda ver quién era antes y quién eres ahora. No solo que has cambiado moralmente, sino que te has encontrado con un Dios poderoso que te transforma, como sucedió con Pablo. Que de ti se diga como Pablo, aquel que antes era un blasfemo, aquel que antes era un inmoral,
Aquel que antes era un borracho, aquel que antes era lo que sea, ahora glorifican a Dios por ti. Hermanos, que ese sea nuestra motivación para servir al Señor. Darle la gloria a Él. Recuerde que el cristiano está llamado a vivir para su Señor y nosotros debemos hacerlo en todas las esferas de nuestra vida. Y que traigamos mucha enseñanza y mucho ejemplo de Pablo. Si antes nosotros éramos malos, ahora la gente puede ver en nosotros un motivo para dar gloria a nuestro Dios. Vamos a terminar en oración. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, Padre, y te pedimos, Señor, de que en nosotros, Señor, pues haya una transformación completa, Señor, en todas las áreas de nuestro ser, Señor. Oh, Señor, ayúdanos porque reconocemos que muchas veces no hemos dado el ejemplo correcto, no hemos dado el testimonio correcto para hablarle a las personas, para que las personas vieran ese poder transformador tuyo, Señor. Oh Señor, examina nuestros corazones, Señor, y haznos ver en todas aquellas áreas en las que debemos corregir cosas, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, porque no queremos que los demás blasfemen tu nombre por culpa nuestra, sino al contrario, que los demás te glorifiquen por nuestras vidas. Señor, no lo hacemos de ninguna manera para gloriarnos nosotros, sino porque así como en la vida de Pablo eso trajo la gloria a ti, así mismo nosotros queremos hacer con nuestras vidas. Señor, igualmente te pedimos que para aquellos, Señor, que aún no han sido transformados, que tú transformes sus corazones, Señor. Que no sean engañados por un simple moralismo. Oh, Señor, yo pienso quizás en familia y conocidos que a lo mejor lo único que hacen es un transformamiento moral, pero en realidad el problema del corazón sigue estando ahí, Señor. Señor, obra en ellos, concédeles, Señor, revélate a sus vidas poderosamente, quítales ese velo que no te dejan ver, Señor, para que ellos comprendan y sean verdaderamente transformados, sean verdaderamente salvos. Yo te pido por esto y te pido, Señor, que nos sigas edificando de tal manera, Señor, que nuestro testimonio crezca, sea firme, sea sólido para el día en que tengamos que evangelizar. Ten mucha misericordia de nosotros y a la vez, Señor, perdónanos por cuanto con nuestro testimonio hemos frenado el avance de tu reino aquí en la tierra, o por cuando nuestro testimonio no ha servido para darle fuerza al mensaje del Evangelio. Ten mucha misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo y ayúdanos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.